Vamos a dar algunos consejitos. Quiero preguntarte, Luciana, tú cuando fuiste al primer día de clases, cuando eras pequeñita, ¿lloraste o estabas feliz? ¿O eras de las líderes que no se formaba ya grupos? No me acuerdo. Ay, eras de las que... Yo era de las Pero que... sí me acuerdo de las primeras reacciones de mis hijas. Súper diferentes las tres. La mayor lloraba, claro, me imagino, por ser la más mimada de padres primerizos, ¿verdad? Las otras dos tranquilísimas fueron a su primer día de clases. Creo que ahí la ayuda psicológica va para los papás, que también la necesitamos. Ahí me veías a mí detrás de la reja, ¿verdad? Viendo qué hacía mi hija y viendo si estaba súper bien y no me daban ni la hora. Pero sí, me parece que hay una necesidad para ambos. Yo era de las que lloraba. Tenía mucho miedo. ¿Por qué? ¿Por qué los niños tienen miedo? ¿Por qué a unos les cuesta más y a otros no? Hoy lo vamos a descubrir y vamos a darles consejos. Rodrigo Ayo está con nosotros, gran amigo de la casa y profesional. Bienvenido. Hola, buenas noches. Un gusto poder estar aquí. No sé con qué cámara estoy. Con la del medio. Con la del medio, bien. Exacto. Ahí para poderlo ver usted. A su papá, y verlos ustedes también, ¿no? Qué gusto tenerte, Rodrigo. A ver, por favor, Gracias. hablemos y le demos recetas. Decíamos que el tema psicológico es muy importante. ¿Cómo deberíamos preparar a un niño, sobre todo cuando son padres primerizos, cuando el pequeñito está yendo por primera vez al colegio, para que no sea algo negativo en su vida, ¿no? ¿Trauma? Un trauma. Yo creo que es todo un evento, ¿no? Porque yo no me acuerdo cómo habrá sido yo de niño, quizá curioso. Eso estoy pensando, curioso, porque sucedieron un par de cosas que no me gustaría ni mencionarlas en este momento de ese primer día de clases, que no eran mías, sino yo viéndolo. Pero yo creo que, por ejemplo, como papá, que soy nomás papá gallina, yo creo que, si no me equivoco, la dejé a mi guagua o la dejé a mi niño y me fui lagrimeando, yo creo. Es que cuesta muchísimo. Sí. Ya vas a ver esa etapa, de verdad yo me identifico con Rodrigo. Ya va al colegio. Tanto, qué rápido ha pasado todo esto. Si llora, uno se pone a llorar ahí al lado. Y si entra feliz, igual uno se queda llorando porque dice, no me extraña. Pero ¿de qué y se además tratará? ha llegado esa etapa, ¿no? Porque parecía de repente, a ver, tú tienes una guaguita de 2 meses. 2 meses. A ver, pensar el día que va a ir al colegio. No, ni siquiera guardería, ¿no? Sino ir al colegio. Y yo creo que nos confronta nomás con etapas que empiezan, que terminan. Entonces el padre, la madre también tiene su propia dificultad. Pero el problema a veces también está en que transmitamos esos temores, miedos y que más bien tengamos un niño que no va seguro, no va cómodo, o hasta las mismas recomendaciones. A veces los papás somos más capos para decir más bien las cosas. Cuidado con que pelees con niños. Claro. Los niños son... resaltar cosas que en todo caso generan miedo y no más bien cosas con las que pueda ir más bien confiado, ¿no? Muchas veces, Rodrigo, metemos demasiado la palabra no. Claro. No te vas a portar mal, no vas a hablar con los... O sea, un montón de recomendaciones, pero todo es no. Y tal vez hacemos o generamos que nuestro hijo ya entre negativo al colegio. Seguro, ¿no? Sí, son esos que no sé quién decía, yo creía que mi nombre era no hasta cierta etapa de tu vida. Claro, qué pena, porque deberíamos entonces comunicar, o sea, tener una comunicación mucho más positiva, explicarles cómo va a ser su primer día de clases, preparar tal vez una noche anterior, explicarles cómo va a ser la socialización con sus amiguitos. Yo creo que sí, además hay hasta desde ver una película, ver un cuento. Ahora inclusive si no encuentras el cuento, te aseguro que lo puedes hacer. Dile al chat GPT que te genere un cuento para un niño de 4 o 5 años que le ayuda además a preparar, porque mañana va a ir al colegio, y de paso le das la orden además de que te haga algunas preguntas sencillas para que puedas hacerle a tu niño. O sea, es un solo prompt y ya tienes todo ese cuentito. Es impresionante en menos de 5 minutos. Lo que tú dices, ¿verdad? Cuando fuimos papás nosotros, no había nada de esas cosas, ¿verdad? Y ahora ahora la tecnología ha avanzado y de repente utilizándola de esta buena manera pues nos puede ayudar, Rodrigo. Claro, y ahí le metes además y crea por favor un dibujito para esto, listo. Ahí está tu cuento, ¿qué más quieres? Y para los que, digamos, no tuvieron esa preparación, ¿qué impacto, qué consecuencias psicológicas podría haber para un niño que sí empieza llorando y que tiene miedo al colegio? Buen punto, porque creo que una de las cosas que también sucede es que necesitamos
validar las emociones de los niños. No, en vez de minimizar, por ejemplo, el miedo que pueda manifestar. No, ¿pero de qué vas a tener miedo? Yo a tu edad, no sé qué. ¿Verdad? Ay, no, los padres necesitamos aprender a escuchar a nuestros hijos, y no solamente en lo textual, no solamente en lo literal, sino tratar también de descubrir qué hay detrás de todo este mensaje. Así tan obvio como que cuando sabes que si tu niño te dice, había un niñito que estaba llorando harto toda la mañana. Pero ¿quién cae aquí abajo? ¿Sabe qué? Cae aquí abajo, ese niño era yo. Claro. Exacto. Pero Algo no te que lo me está hiciste diciendo recuerdo cuando de era manera yo, explícita. ¿sabes cuál era mi temor? ¿Cuál era mi temor? Y no quería ir al colegio. Tenía miedo que me abandonen, que no me vengan a recoger. Si mi papá o mi mamá se atrasaba en el colegio, yo lloraba. Si mi abuelito no iba a recogerme, ese era mi temor. Por eso no quería ir al colegio. ¿Y por qué además habrá sido eso? Quizá no necesariamente tus papás hicieron alguna vez algo malo, o como para que tú generes esos miedos, pero ahí está el papá que en todo caso debe aceptar esas emociones, no ridiculizarlas, no minimizarlas, no, sino que en todo caso no normalizarlas. Eso es otra cosa. Pero todos los niños pasan lo mismo. Claro. Hay un autor que justamente habla de bloqueos de comunicación que especialmente tienen que ver con esa comunicación con nuestros niños, en este caso, ¿no? Minimizar, normalizar, justificar, ridiculizar, sermonear, son algunos de esos obstáculos dentro de la comunicación. En todo caso, hijito, nos vemos a las 13:00, a la 1 de la tarde, cuando veas inclusive este relojito que esté marcando aquí, o cuando veas en tu celular que dice la 1, ahí ten por seguro que voy a estar esperando aquí afuera. ¿Qué pasa con los padres sobreprotectores? Los padres sobreprotectores son los chicos que siempre se portan mal en esta película. Y siempre, a lo largo de toda la vida, llega un paciente joven o niño, yo siempre le hago la misma pregunta: ¿cómo se ha portado esta semana tu mamá? Bien. ¿No? Porque los niños, cuando los papás son sobreprotectores, te aburren, te cansan, claro, te hastían. Y ahí se genera la rebeldía. Y además se generan miedos, pues. Claro. Porque el papá, además sobreprotector, está transmitiendo esos miedos. Entonces está además normalizando esos miedos, está justificando esos miedos. Entonces, por supuesto, no va a haber un niño que entre con confianza. Y además el padre sobreprotector tiene un mensaje permanente. Y el mensaje permanente del padre sobreprotector es: sin mí estás fregado. Wow. Sin mí no puedes vivir. Bueno, Rodrigo, yo no sé qué va a ser de ti si yo no estoy a tu lado, ¿no? Eso es, entonces el miedo es: mamá, ¿está mi mamá? ¿No está mi mamá? Entonces, más bien ver lo que estos mieditos y demás, prefiero a esta mamá que, como tú nos estabas contando, de lejitos, pero no te hagas ver, ¿no? No te hagas ver, porque sí, yo también estaba llorando. Ese es buen consejo. Rodrigo, por favor, quiero comentarte que nosotros salimos a las calles para hablar con algunas mamás que también tienen esta preocupación, y justamente les queremos dar la receta para que usted sepa qué hacer en estos momentos. Ellas tienen estas consultas. Mi hijo está entrando a un nuevo colegio. Él es un poco introvertido. ¿Qué puedo hacer para apoyarlo? ¿Qué puedo hacer para apoyarlo? ¿Qué edad Está entrando tendrá? a un nuevo colegio, dice. Sí, ¿y qué edad tendrá también el niño, 5 ¿no? y 6 años. 5 y 6 años. Sí. Sí, que habrá sido el motivo de cambio, pero de todas maneras es un volver a empezar, ¿no? Un tener que adaptarse nuevamente a un nuevo contexto. Que a veces pasa, ¿no? De pre-kinder también pasan a kinder o directamente al primero de primaria. Entonces, ¿cómo preparar al menor? Hemos dicho, si puedes tú conversar eso con anticipación un día antes, saber a lo que el niño se va a enfrentar, pero también es bonito que podamos quizás hasta jugar de manera proyectiva con nuestros mismos muñequitos, ¿no? ¿Cómo se sentirá este niño que mañana va a ir al colegio? ¿Y qué le dirías a este muñequito? Estás ahí con tu Preguntarles. niño. ¿Y qué le dirías a este niño que va a ir mañana al colegio? Yo creo que no tiene miedo. Yo creo que más bien le va a ir muy bien. ¿Por qué no? No, son esos diálogos a veces proyectivos que yo los llamo, donde prácticamente este niñito, este muñequito pequeño puede estar representando perfectamente al niño, ¿no? Como que, señores, como papás necesitamos creatividad. Ser papá requiere mucha creatividad, ¿no? Y especialmente comunicarnos con nuestros hijos pequeños. Y por supuesto, a mí me fascina un libro, y esta es una gran recomendación. Me fascina un libro que se llama ¿Cómo escuchar para que tu hijo hable y cómo hablar para que tu hijo escuche? Es todo el libro, ¿no?
Y ahora lo interesante de ese libro es que te plantea una fórmula bien interesante. Hay una forma de escuchar para que nuestro hijo hable o no hable. Y hay una forma también de que hablamos a ellos para que ser escuchados o directamente no nos escuchen. Y esa misma fórmula puedes aplicarla en cualquier relación humana. Como hablar para que tu pareja hable, como para que tu pareja te escuche. ¿De qué autor es? Feber se llama la autora. Muy y bien, ella escribe anótelo. por lo menos 2 libros, uno con niños pequeños y otro libro con adolescentes. Te aseguro que lo encuentras, el de niños pequeños, en el Play Store, en el Play Libros. Muy bien. Es un formato de pub. Ah, qué interesante.